Carlos, esta es la primera parte, digamos, el análisis del primer pilar que iniciamos con esta conferencia. El segundo es el que ya apuntabas tú, es el análisis económico que tuvo la paralización de todo el país, la paralización de las empresas y la reorganización estructural que sufrimos en ese momento. Para ello tenemos pues otra eminencia, José Ramón Riera, licenciado en Económicas y Empresariales, cursos o doctorados, un doctorado en Harvard y en la Universidad Católica de Lisboa, varios premios en tecnología de inclusión social, la llave de Miami-Dade, entre otros, profesional de reconocido prestigio. Esta parte me gusta mucho porque aúna la parte científica, ¿no?, investigadora, con la práctica del día a día. Lo que más me ha gustado de su perfil, en el que he tenido ocasión justo de esta conferencia analizar, precisamente ha sido eso, un investigador y un economista hecho a sí mismo. Recordar los primeros trabajos en los que accediste, lo he visto muy meritorio, desde jefe de compras hasta consejero delegado de importantes empresas multinacionales. Y bueno, un escritor prolijo en artículos, un lujo tenerle aquí, y además un autor como por ejemplo de títulos Diario de un ejecutivo desengañado, en esa línea que yo voy apuntando, y otro mucho mejor también, en el que prometo leer, El precio de las autonomías y el despilfarro. O sea que en tus manos, José Ramón, como la falta de actividad fue un parón de un tren a cero, un choque brutal, y no solo cómo entonces nos afectó, sino cómo estamos sufriendo aún hoy, a 4 años, esa situación y la falta de medidas para paliarla. Todo tuyo. Muchas gracias, Marta. Primero, un placer. Y no me he puesto colorado porque me ha faltado muy poquito por todo lo que has dicho. Antes de empezar, yo simplemente quería decir dos cosas. Le quiero dar las gracias a una persona que hoy ha venido aquí muy especial, porque ha pasado un momento muy duro. Es la mujer de mi socio, Esther. Gracias por estar aquí. Gracias, porque ha muerto su padre hace escasamente 48 horas. A partir de aquí, bueno, pues me gustaría enlazar con lo que ha dicho precisamente mi contertulio anterior, y es «y nos empobrecieron». Esa es la que yo quiero contaros. Todo el estado de alarma, las consecuencias que tuvieron todas las políticas, todas esas consecuencias de estar encerrado, además sirvió exclusivamente para empobrecer al país. Y esto es lo que quiero mostraros en esta pequeña charla de unos minutos que os quiero dar. Es decir, todo lo que hizo el Gobierno durante la pandemia fue un terrible y absoluto despropósito. Es decir, hasta tal nivel llegó que cuando la Unión Europea, y lo podéis ver en lo que se está proyectando, el Producto Interior Bruto, que no es otra cosa que la riqueza que genera cada año un país, es decir, en la Unión Europea decreció el 5,6%, España decreció más del doble que la media de la Unión Europea. Decreció un 11,3%, pero además fue la que más decreció con comparación al resto de las economías. Unas lo hicieron mejor. Hay un milagro que algún día alguien nos tendrá que explicar, que cómo es posible que en plena pandemia un país como Irlanda crezca el 6,2%, la mayoría de los países decrecen, pero hay países que decrecen como Polonia, es decir, en el cual este señor es un experto, decrece solo un 2%, mientras que la economía española sufre un decrecimiento del 11,3%. Italia cae un 9%, Francia un 7,8%, Alemania un 3,7%, Países Bajos un 3,9%. Todos los países sufren, de acuerdo, pero unos sufren más en función del tipo de políticos que tienen que gestionar la misma pandemia, exactamente la misma pandemia que tuvimos nosotros, y otros políticos
no saben no solo gestionar el aspecto político, como nos lo han contado, sino que tampoco sabe gestionar el aspecto económico. Pero eso tiene consecuencias y tiene enormes consecuencias para el país, porque esa caída del 11,3%, es decir, la ministra de Economía salió inmediatamente a decir vamos a crecer en V, es decir, el año que viene vamos a recuperar nuestra situación. Mentira. Y cuando digo mentira, es decir, no digo que he cambiado de opinión, en absoluto. Es decir, digo mentira por un motivo muy claro, porque los datos reflejan exactamente. Los datos no mienten, tienen una gran ventaja y un gran inconveniente. Es decir, cuando estás gobernando y te van bien, todos son ensalzamientos. Cuando estás en la oposición, les puedes, si lo hacen mal, les puedes dar hasta el carnet de identidad. Y en este caso, les puedo dar hasta el carnet de identidad todos los días desde el año 2020, escribiendo artículos con permiso del Gobierno, por cierto, que es una de mis actividades, mi canal de YouTube, si el Gobierno lo permite, y a los cuales no me hago otra cosa que todos los días darle bofetadas al Gobierno. Pero fijaros, 2020 hemos decrecido un 11,3%. ¿Qué pasa en el 2022? Y los datos no son míos, los datos son de Eurostat, como pone en el encabezamiento. Eurostat, es decir, la Agencia Estadística Europea. Y la Agencia Estadística Europea nos dice que al final del 2022 la Unión Europea se ha recuperado y ha crecido un 3,0% y la zona euro un poquito menos, un 2,4%. Y solo hay un país de los 27 miembros de la Unión Europea que decrece. Solo hay un país y ese país tiene nombre y tiene un presidente. Sí, tiene un presidente que tiene un apellido compuesto, Pedro Sánchez Castejón. Pues ese señor es el responsable directo de la situación económica que en estos momentos está sufriendo España, con una caída del Producto Interior Bruto 3 años después del 1,3%. ¿Cómo es posible? Y si os fijáis, hemos pasado de 1.186.000.000 a 1.170.000.000, es decir, hemos decrecido 16.000 millones y nos han llegado de la Unión Europea 37.000 millones de euros en fondos europeos Next Generation entre el año 2020, el año 2021 y el año 2022. En el 2023 no nos ha llegado nada y nos deberían de haber llegado 10.000 millones que los tiene la Unión Europea parados. Y parados porque no somos capaces, este Gobierno no es capaz de explicar dónde están esos 37.000 millones. Hombre, se los han podido fundir en mascarillas una parte, eso parece muy claro. Es decir, parece que además, bueno, pues han utilizado también algunas otras cosas para hacer muchas más y le podríamos preguntar si un día tiene que sentarse por aquí la esposa del presidente, qué ha pasado con todas las cositas que la esposa del presidente ha ido haciendo durante este periodo de tiempo, de influenciar para que el dinero de los españoles se utilice para prácticas no establecidas claramente para nuestra economía. 37.000 millones nos hubiese supuesto, si se hubiesen colocado correctamente, un crecimiento del Producto Interior Bruto y no ser el ridículo de Europa, que es lo que hemos conseguido en estos momentos, porque aparecemos en todos los rankings, en todos los lugares, como el peor país en tratamiento económico durante la pandemia. Pero ahora quiero además, bueno, el Producto Interior Bruto está muy bien, pero ¿y qué sucede con el per cápita? Es decir, la situación individual, la media nacional. Bueno, pues evidentemente si el Producto Interior Bruto cae, el Producto Interior Bruto per cápita cae, y cae todavía más, cae un 11,8 en el primer año. No solamente cae un 11,3, sino que cae más por motivos razonables. La Unión Europea decrece un 5,7, es decir, nosotros volvemos a decrecer el doble de lo que decrece, más del doble de lo que decrece la Unión Europea. ¿Hemos recuperado terreno? En absoluto, simplemente para que lo veáis. El Producto Interior Bruto per cápita
se ha quedado en 24.580 euros. Pero fijaros, Irlanda pasa del 2019 de tener un Producto Interior Bruto de 59.560 euros a tener un Producto Interior Bruto per cápita de 77.490. Si hacéis la resta entre 77.490 y 59.560 son 24.500 euros. Resulta que Irlanda ha conseguido en estos 3 años crecer exactamente el mismo valor absoluto que tenemos los españoles. Oiga, ¿qué han hecho los irlandeses para merecerse un gobierno que es capaz de hacerles crecer la riqueza individual en un 30% en plena pandemia y qué hemos hecho nosotros para merecer un gobierno que nos encierra inconstitucionalmente y que además nos hace perder un 2,4% en términos reales en los últimos 3 años? Bueno, pues esas cosas son las que tendremos que ir preguntándonos a lo largo del tiempo, cómo somos capaces de votar a inútiles e incompetentes para que nos dirijan. Quiero daros 2 datos más que creo que, y con esto termino. Es decir, la escuela de Salamanca en el siglo XVI, hace nada, creó un nuevo concepto de economía que no se utilizó prácticamente, que es el Producto Interior Bruto medido por la paridad de poder adquisitivo. ¿Qué significa esto que se dice? Me parece que es tan rimbombante. Es ni más ni menos que coger una cesta de la compra fijada y determinada y decir, vale, esto cuánto cuesta en este país, esto cuánto cuesta en este país y reflejarlo con respecto, es decir, a la renta per cápita, al PIB per cápita de cada uno de los países. Es decir, si a mí un televisor me cuesta comprarlo 1.000 euros y en Alemania me cuesta 1.000 euros, resulta que mis 1.000 euros sobre 24.580 de renta per cápita es decir, mucho más que para un alemán que tiene una renta per cápita de 36.000 euros, con lo cual mi capacidad adquisitiva con mi renta es inferior. Bueno, pues España ha perdido, según Eurostat, desde el año 2019 al 2020, cae en 8 puntos, contando que la Unión Europea lo ponemos 100 como índice medio. Es decir, en el 2019 estábamos a 9 puntos de la media europea y de pronto, en un solo año, nos vamos a 17 puntos de la media de la Unión Europea. Es decir, nos convertimos en el 2020 en un país necesitado de apoyo y por eso la Unión Europea decide preparar para España 144.000 millones de euros, 72.000 millones a fondo perdido y 72.000 millones en préstamos a largo plazo y a bajo tipo de interés. Cosa que nuestro gobierno, incapacitado para hacer salvo estados de alarma o para gastarse el dinero en esas cosas que les gusta tanto al socialismo, que son señoras de bien vivir y cositas que se mete uno por las narices, pues, hombre, la verdad es que a uno le deja tremendamente preocupado este tipo de cosas y ver cómo nuestro país se deteriora año a año. ¿Hemos recuperado? No, no hemos recuperado. Hemos perdido un poquito menos. Y eso sí, tenemos a alguien que todavía en paridad de poder adquisitivo lo ha hecho peor y supongo que os sonará. Ese señor que está en Francia, que se llama Emmanuel Macron, que tampoco da una ni a la izquierda, ni al centro, ni a la derecha. No da ni por ningún lado. No sabe, decir, madre mía, la que le espera en las Olimpiadas de este año, la que se va a liar en París porque va a ser guapa, tal como lo tiene montado. Y por último, para terminar, para que veáis el efecto que tiene lo mal que cuando se gestiona mal un país. Es exactamente lo mismo que cuando se gestiona mal una empresa. Cuando se gestiona mal una empresa, la hundes. Cuando gestionas mal un país, hundes a las empresas. Que eso es completamente diferente. Y lo que quiero es, para terminar, enseñaros esto, el cierre el índice que prepara Eurostat en el cierre de empresas. Es decir,
internamente le llama bankruptcy, bancarrota, lo que realmente quiere decir es cierre de empresas establecidas y funcionando. La Unión Europea, desde el 2019 al 2022, baja un punto el índice de cierre de empresas. Es decir, antes cerraban, con respecto de media, 92 empresas al año, ahora cierran 91. Pero en España no. En España el índice ha pasado de 97,8 a 216,2. Es decir, nos han quebrado cerca de un 200 y pico % más de empresas. Esto porque se ha producido y hay organizaciones y países como una Alemania que ha reducido su número de quiebras, su número de cierre. Muy sencillo. Alemania estableció un plan durante la pandemia de pedir, endeudarse en 700.000 millones de euros. ¿Para qué? Para preparar un plan de 200.000 millones de euros para ayudar en subvenciones a pymes y 500.000 millones de euros en préstamos para todo tipo de empresas. Nuestro gobierno, un país en el que somos la mitad de habitantes y tenemos un tercio del Producto Interior Bruto, dotó de 100.000 euros del ICO que no se llegaron a repartir, y que encima, cuando llegaban a las pymes, ¿qué hacía la banca? La banca hacía el truco del almendruco. Te decía, anda, te voy a dar 75.000 euros en un ICO para tu empresa, pero eso sí, me vas a devolver los 50.000 que me debes. Y encima vas a tener 25.000 más para financiarte. Y resulta que yo así ya me libero y todo, como esto lo financia el ICO, el 80% del riesgo lo pasa a tener el ICO y no lo pasa a tener la banca. La banca aprovechó la coyuntura con todas las pymes para limpiar sus balances. Si os fijáis en estos momentos, los balances en general de las entidades financieras están muy, muy bien, entre otras cosas porque aprovecharon la coyuntura y utilizaron casi 40.000 millones para limpiar sus balances y traspasárselo al gobierno. Y esta es la pura y la cruda y la dura realidad. Estamos en el 2023. Este año hemos crecido un 2% y cuando oigáis que os dicen que hemos crecido un 2,5%, decirles una cosa. Iros a la web del Instituto Nacional de Estadística, simplemente www.ine.es, y en la primera página pone un 2% en el crecimiento del Producto Interior Bruto. Y si pincháis, veréis un desplegable, es decir, que pone un crecimiento del 2% del Producto Interior Bruto. Como habíamos decrecido un 1,3, ya estamos en positivo. Pero eso sí, para crecer, es decir, en estos momentos un 0,7% acumulado en la historia, os voy a hacer 3 señales que las vais a entender perfectamente. ¿Qué significa esto? Que para crecer un euro en nuestro país, este gobierno se ha tenido que endeudar en 3 euros, pero se ha tenido que gastar 3 euros y se ha tenido que endeudar en 6 euros. Esto es una salvajada. Para generar un euro de riqueza, este país ha necesitado gastarse 3,2 euros y además endeudarnos en 6,2 euros. Y esto, cuando alguien está mal gobernado, es lo que suele pasar. Así que vienen elecciones, seamos conscientes de lo que se nos espera, se nos viene por delante. Todos los días recordemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros colegas que tenemos una obligación y que la obligación es echar a este gobierno a través de las urnas demostrándole que no merece la confianza de los españoles. Muchas gracias.
José Ramón, muchas gracias. Si fuesen los medios de comunicación tan claros como has sido tú, en economía en 2 tardes, porque a mí me sirve, en media hora he aprendido más que escuchando a otros. Bueno, pero te tengo y voy a aprovecharme, te tengo aquí, me voy a aprovechar un poco de ti. Y en el grupo Vox acaba de proponer una propuesta descendiendo a las cosas del comer y el que afecta a todos los españoles, una propuesta económica que me parece muy importante, que es la afectación de los tipos del IRPF. Quisiera saber pues, que con estos 2 únicos tipos de IRPF, tan simple como parece la medida, 15% para rentas de menos de 70.000, 25% para las superiores, exención del 20%, de 20.000, si no me equivoco, en todas. ¿Cómo lo valoras? Los 4 hijos. Marta, va a hacer la pregunta más fácil que me han hecho en mucho tiempo. Es decir, es que te la tengo que decir, es muy fácil de responder. Vamos a ver, la presión fiscal que en estos momentos estamos sufriendo en España es de un 39, casi un 39%. Bien, en esto se incluyen impuestos directos, indirectos, comunidades, etcétera, etcétera. Pero lo que nadie habla es del esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal es todos los impuestos que pagamos los españoles dividido por el número de españoles que trabajan. Es decir, todo lo que se paga por impuestos dividido por los 21 millones que nos dicen que cotizan a la Seguridad Social, y resulta que el esfuerzo fiscal de los españoles es el más alto de la Unión Europea. La presión fiscal no, pero es que la presión fiscal es que ya sería el colmo de que fuese la más alta con la renta per cápita que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, toda medida que suponga una bajada de los impuestos va a tener, primero, una mejora en las economías domésticas, que van a poder utilizar ese dinero ¿para qué? Para las economías domésticas, para comprar, para gastar, para invertir, para comprar pisos, para gastar en consumo, es decir, para dinamizar la economía. Uno de los componentes más importantes que tiene el Producto Interior Bruto se llama el consumo. Es decir, para calcular el Producto Interior Bruto se calcula el consumo, la inversión o formación bruta de capital, las exportaciones y restamos las importaciones. Con esta fórmula tan sencilla y tan compleja, con todo lo que viene detrás, se calcula el Producto Interior Bruto. Si incrementamos el consumo, que tiene un peso del 70% en el Producto Interior Bruto, ¿por qué? Porque le damos más liquidez a las economías domésticas, ¿estas qué van a hacer? Y se ha demostrado en todos los lugares donde se ha hecho, y el ejemplo lo tenéis, es decir, la baja fiscalidad de Irlanda, que está produciendo una enorme generación de crecimiento del Producto Interior Bruto y una enorme generación de la riqueza individual, llegando a una renta per cápita de 77.000 euros, la número 2 de Europa, un pequeño país de 5 millones de habitantes. Entonces, si esto se pudiese implementar, lo que tendríamos que hacer es tirar cohetes, darle las gracias a quien esto lo implemente y, por lo tanto, todo lo que sea bajar impuestos, escuchadme, es la mejor noticia que se le puede dar a la economía para su recuperación y pronta puesta en marcha y, sobre todo, para sanearla. Bajar los impuestos de sociedades a las empresas va a generar más riqueza. ¿Por qué? Porque va a haber más dinero para invertir. Va a haber más dinero y entonces en inversión subiremos. Va a haber más dinero para generar puestos de trabajo, porque estamos consumiendo más. Al consumir más, tenemos que producir más. Al producir más, es decir, estamos generando puestos de trabajo. Bajamos el gasto de desempleo, incrementamos las cotizaciones sociales, incrementamos. Es decir, a corto plazo, es decir, nos pegamos un bofetón, que eso es lo que le pasó a Irlanda cuando pegó los bajones de impositivos, pero a medio plazo tenéis el resultado, si lo habéis visto todos. No es que lo diga yo, es que ha crecido un 35% el Producto Interior Bruto, lo dice Eurostat, en este periodo de 2019 al 2022, en solo 3 años, y la renta per cápita ha crecido en un 30%. No querer
copiar ese tipo de ideas o implementar la idea de solo tener dos tipos, el 15 y el 25, y además tener una exención lógica en el impuesto de la renta per cápita. El año pasado, desde el 2023, se han recaudado solo 120.000 millones de euros en IRPF, nada más. Y eso es mucho poco. Bueno, significa que el año 2022 habíamos recaudado 109.000 millones. Es decir, ha crecido la recaudación en un 10%, pero venimos de que el 2022 sobre el 2021 había crecido la recaudación un 15%, porque en el 2022 vino la inflación, no se quiso deflactar el IRPF y como consecuencia de todo ello, la que se forró fue Marisús Montero y todos sus mariachis. O sea que ella, claro, si digo sus mariachis, por lo que bailan cuando se ponen encima de los estrados, y demás. Me das pie ahora sí a poder introducir el siguiente Claro que panel. sí. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, de nuevo. Pues